Buenas tardes. A continuación se presenta la metodología que se utilizó para desarrollar el software módulo de inventario SCOM para la compañía de detalles Samado Detalles. Este cuenta con cuatro fases. Inicialmente la fase de análisis, fase de planeación, fase de ejecución, fase de evaluación y finalmente con las actas de aceptación de nuestro cliente. Bien, en la fase de análisis identificamos cinco etapas, que es la identificación del problema, los requerimientos funcionales y no funcionales, qué restricciones se presentan y una serie de diagramas que nos ayudan a aterrizar la idea de lo que se necesita desarrollar. Respecto a la identificación de problema, se ve una oportunidad de mejora en la entrevista que se tiene con nuestro cliente para sistematizar las tareas a nivel de inventario. En su momento, todas esas tareas se realizaban de forma manual, con una alta probabilidad de fallos, causa pues de la propia manipulación humana. Con el módulo de inventario SCOM, lo que se plantea es que se mejore el control de la mercancía desde el momento que se adquiere, se carga en el inventario y durante todo el proceso del flujo de la mercancía hasta finalizar su ciclo de vida dentro del inventario, es decir, hasta que se descargue el sistema. Con esto se reducen tiempos de respuesta y también se mejora considerablemente la generación de informes de acuerdo a los criterios de búsqueda que pues, pueda tener el usuario. Respecto a los requerimientos funcionales, se definieron la autenticación de un usuario para poder ingresar al sistema, el registrar mercancía, el gestionar proveedores, consultar existencias y generar reportes. Y los requerimientos no funcionales hacen referencia a atributos de calidad, es decir, que el sistema debe tener la capacidad de recuperación, una capacidad adecuada, acorde al volumen de información, para que sea fiable en todo momento y tenga una tolerancia a fallos que permita que se salvaguarde la información. También debe tener la capacidad de ser analizado y modificado de forma fácil sin que se afecten funcionalidades, en dado caso de que se requiera alguna actualización. El entorno gráfico debe permitir una interacción amigable y fácil de entender para el usuario final. También tener una administración de usuarios que permitan el acceso con ciertos niveles de seguridad dependiendo de los privilegios que tenga. Y que el software pues debe estar disponible en todo momento, en el momento en el que lo requiera. En cuanto a las restricciones, se acordó con el cliente lo siguiente, que en el momento no se realizarán cálculos o especificaciones para mercancía grabada con impuestos, ya que éstas tienen un tratamiento contable diferente a nivel tributario. Únicamente se van a manejar las características actuales de cómo están trabajando. Esto posteriormente se podría trabajar en un evolutivo del software, pero por ahora se mantienen las características en cuanto a forma, función, logística, contabilización y metodología para la evaluación. Eh, Finalmente, en esta etapa de análisis están los diagramas. Estos diagramas, pues, como se mencionó anteriormente, nos ayudan a aterrizar la idea, la solución de software que se desea desarrollar. Acá tenemos el diagrama de clases, dependiendo pues o acorde a los requerimientos que están definidos. También se diseñó un diagrama de dominio, un diagrama de paquetes, todo esto pues referente a las funcionalidades, los casos de uso, donde se identifica la interacción que hay entre el usuario y el sistema con su respectivo caso de uso, en donde pues se da un nombre al caso de uso, una descripción, qué actores interactúan, qué precondiciones se deben cumplir, el paso a paso para un flujo normal, una postcondición y un flujo alternativo que se puede presentar. Estos diagramas de caso de uso se hicieron pues para cada una de las funcionalidades y también se trabajó en historias de usuario. Las historias de usuario se priorizaron
dependiendo del valor que representaban para el negocio. La primera fue la de consultar existencias, que es prioritario para la compañía. En segundo lugar, el autenticar usuario. En tercero, registrar la mercancía. En cuarto lugar, gestionar los proveedores. Y por último, la generación de reportes. En estos formatos de historia de usuario, pues se da una descripción de lo que se espera de la funcionalidad y se especifican los criterios de aceptación. Posterior a esto, continuamos con la fase de planeación. Acá, en esta fase de planeación, tenemos el diseño de prototipos de las interfaces de usuario, el diseño de la base de datos y también se implementó un diagrama de despliegue. Aquí se realizó un prototipo de cada interfaz para cada funcionalidad, teniendo en cuenta que fuera algo fácil de entender para el usuario, que fuera intuitivo y que manejara unos colores corporativos. Si bien no fue enmarcado a la gama de colores de la compañía, sí manejan unos colores pues acordes al nivel de productividad que maneja. El diseño de la base de datos se hizo teniendo en cuenta los requisitos funcionales ya definidos con el cliente y el análisis que se realizó para el diseño conceptual. Se construyeron las tablas con sus respectivos atributos, sus relaciones y la respectiva cardinalidad. Y el diagrama de despliegue, en él utilizamos gráficos estandarizados para representar la arquitectura del sistema en términos de hardware y software físico y los medios por los cuales estos dos se conectan. Allí utilizamos em, elementos como los nodos, los dispositivos, asociaciones de comunicación y los distintos paquetes que se pueden manejar, paquetes de interfaces, paquetes de clases, paquetes de datos, en donde contemplamos o definimos una estructura en la cual eh, se tendría el computador administrador que está conectado a una impresora, también está conectado a un router que da la salida a la nube, a Internet, y en el computador administrador se encuentra el servidor local. También se pensó en un servidor en la nube, pero se tomó la decisión de mantener el servidor local, que es donde pues estaría todo el paquete de clases, el paquete de datos, pues con las características necesarias para poder administrar la información de una forma correcta. Continuamos con la fase de ejecución. En esta se creó la base de datos y se realizó la codificación de todo el front-end de la aplicación. La creación de la base de datos se hizo en el servidor SAM, como les comentaba, fue de forma local. Allí se generaron toda la estructura de los datos y las respectivas restricciones en el sistema gestor de base de datos. Y la codificación del front-end se realizó con HTML5, se hizo la conexión a la base de datos con PHP. También se utilizó JavaScript para ciertos componentes, como el mostrar la hora actual en pantalla, y se utilizó CSS para dar estilos y una interfaz gráfica pues más amigable al usuario. Con esas herramientas se realizó esta codificación. Continuando con la fase de evaluación, después de implantar el software en el ambiente de trabajo de nuestro cliente, se realizó un proceso de pruebas. Estas pruebas se hicieron en la máquina de nuestro cliente, unas pruebas básicas correspondientes al registro, a la consulta, a la modificación y a la eliminación de datos, perdón, en cada uno de los módulos que se describieron anteriormente o cada una de las funcionalidades. Las pruebas fueron exitosas, se presentaron algunos hallazgos de forma correspondientes a ubicación de elementos en la pantalla que se ajustaron y después de esos ajustes se dio la aceptación de nuestro cliente.
Y finalmente se dio un proceso de capacitación. Esto se dio en un lapso de 5 días con un cronograma que previamente se compartió al cliente y que estaría definido de la siguiente manera. En el primer día se capacitó a nuestro cliente en SAM, en la estructura de bases de datos. El segundo día se validó el inicio de sesión, la interfaz gráfica y mensajes informativos o alertas que presenta la herramienta. El tercer día se validaron los módulos de los usuarios, módulo de mercancía y módulo de proveedores. En el cuarto día se revisó el módulo de reportes, cómo terminar sesión de forma correcta y las restricciones que se podrían presentar. Y en el último día se dedicó a una práctica para que nuestro cliente eh, aplicara todo el conocimiento adquirido y se dio un espacio para aclaración de inquietudes. Finalmente está el acta de entrega del software. En ella se dio la descripción, pues, del requerimiento, lo que se realizó. Se especifican los componentes del software con sus respectivas observaciones y está la firma de aceptación de la dependencia que lo solicitó, perdón, en este caso nuestro cliente es Amado Detalles, y de la parte que entrega el software. Firma de las dos partes que intervienen a satisfacción y con esto se concluyó el proceso de desarrollo de software. Muchísimas gracias.